Bendiciones y shalom. Un saludo a todos los que están escuchando estos audios, escuchando la palabra de Adonai. Estamos leyendo la versión Sefer Dabar al-Estaf. Es una versión que está adaptada al hebraísmo, palabras en hebreo para poder entender un poco más, sabiendo que el Brit Hadashah, el pacto renovado, está escrito en griego, pero en esta versión lo adaptaron al hebreo. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos, por guiarnos, por protegernos, por cuidarnos, por estar siempre de nuestro lado. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Bendecimos siempre tu nombre, Padre, y que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, tu Espíritu guiándonos a través de este momento de escritura. Que seas tú abriendo los ojos de las personas que están escuchando estos audios y dándonos el entendimiento cada día para poder comprender tu palabra, Padre eterno. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan, o como se conoce en hebreo, Yohanan. Dice: y después de estas cosas había una celebración de los Yahudín, de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, dice, por la fuente de las aguas, a través de la puerta de las ovejas, hay un estanque que llamado en hebreo es Beit Hasdah, casa de piedad, que tenía 5 portales. Y allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, esperando el movimiento de las aguas, porque por cierto tiempo descendía un malaj, un mensajero de Yahvé, a la fuente de las aguas, de tiempo en tiempo, y agitaba las aguas, y el que entrara de primero en el estanque, después del movimiento de las aguas, era sanado de toda su enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que había estado enfermo por 38 años, y Yeshua, viendo a este hombre y sabiendo que él había estado allí por tanto tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Y el hombre enfermo le respondió: no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando las aguas son agitadas, y siempre alguien entra antes que yo. Y Yeshua le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Y de inmediato el hombre fue sanado, retomó su camilla y caminó. Y el día aquel era Yom HaShabbat, era un día de reposo, de modo que los Yehudín, los judíos, le dijeron al hombre que había sido sanado: no es permitido en el día de Shabbat para ti cargar tu camilla. Pero él les respondió diciendo a ellos: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y camina. Y ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo que recogieras tu camilla y caminaras? Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había escurrido entre la multitud. Después de esto, Yeshua se lo encontró en la casa del santuario, dice, y le dijo: mira que estás sano. Ahora no cometas pecado, porque te puede venir a ti un mal grande o peor, dice. Y se fue el hombre y le dijo a los judíos que fue Yeshua el que le había sanado. Y por esta causa los Yehudín, los judíos, perseguían a Yeshua, porque él hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les respondió: mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. Por esta respuesta los judíos buscaban su alma con intenciones de matarle, porque aparte de profanar el Yom HaShabbat, también dijo que Yahvé era su padre, y por asemejarse a Yahvé. Y les respondió Yeshua diciendo a ellos: de cierto les digo yo a ustedes, el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer. Cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también las hace, porque el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseña aún mayores cosas que estas, de modo que ustedes se sorprenderán, porque como el Padre levanta y da la vida a los muertos, así también el Hijo dará vida a quien él quiera.
y el Padre no juzga a ningún hombre, todo juicio ha dado en manos del Hijo, para que honren todos al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esto está en Éxodo 23, 20 al 21. De cierto les digo yo a ustedes, el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio porque ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo yo a ustedes, que viene el tiempo y también la hora cuando los muertos escucharán la voz del Ruach de Yahvé, dice Baruch Yahvé, del bendito Yahvé, aquellos que lo escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo para que tengan vida a sí mismo. Y también poder le ha dado para ejecutar juicio, porque Él es el Ben-Hadán, el Hijo del Hombre. No estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro escucharán su voz, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a vida, y aquellos que hayan hecho el mal se levantarán para juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así como escucho, yo juzgo, y mi mishpat sadik, es decir, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdad, pero hay alguien más que da testimonio acerca de mí, y sé que ese testimonio que está dando es verdad. Ustedes han enviado mensajeros a Yohanan, y él ha atestiguado a la verdad. Y yo no tomo testimonio de los hombres, más bien, yo digo estas cosas para que ustedes puedan ser salvos. Él era una antorcha que ardía y brillaba, y por un tiempo ustedes estaban dispuestos a disfrutar de esa luz. Aquí está hablando de Yohanan. Pero yo tengo testimonio mayor que el de Yohanan, porque las cosas que el Padre me ha dado a hacer, las mismas cosas que estoy haciendo ahora, testifican acerca de mí, porque me ha enviado el Padre. Y el Padre mismo que me ha enviado, dice, él mismo ha testificado acerca de mí, pero ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su forma, y la palabra no mora en ustedes, porque no creen al que me envió. Ustedes escudriñan los Kitvei Hakadosh, los escritos apartados, las escrituras santas, porque en ellos ustedes dicen tener vida eterna. Y esos mismos escritos apartados son los que dan testimonios de mí, pero ustedes no están dispuestos a venir a mí para que ustedes tengan vida. Yo doy honra o esplendor no busco de los hijos de los hombres, y a ustedes yo los conozco, que no tienen amor por Yahvé dentro de ustedes. Yo, he aquí, he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Y si viene uno en su propio nombre, a ese sí le reciben. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando honor el uno del otro, en lugar de buscar honor solamente de Yahvé. No piensen que yo los acusaré a ustedes delante del Padre. Delante del Padre tienen uno que los acusará a ustedes. Moshe, en quien ustedes esperan, él los acusará a ustedes. Porque si ustedes creyeran en Moshe, también en mí creerían, porque de mí escribió él. Torah, la Torah, los Nevim y los Ketubim, el Tanaj. Pero si en sus escritos, en sus Ketubim, no creen ustedes, ¿cómo ustedes creerán en mis palabras? Amén. Aquí Yeshua está hablando un poco, no está hablando, no les está hablando fuerte, pero sí les está haciendo un llamado de atención aquí a estos judíos que están criticándole porque él sanó a este hombre en Yom HaShabbat, en día de Shabbat, de reposo, de descanso. Y aquí está diciéndole, o sea, si ustedes creyeran realmente en los escritos, o sea, si ustedes creyeran en el Tanakh, lo que está aquí, lo que dice Torah, Nevin y Ketubim, es decir, lo que dice aquí Torah es instrucciones, lo que dejó el Padre.
Nevin son los profetas y Ketuvim son los salmos. Entonces, Ketuvim son escritos, ¿verdad? Entonces, Torah, Nevin y Ketuvim, esto es lo que se conoce como el Tanakh o Tanaj. Entonces, los escritos, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, es lo que Yeshua le está diciendo. O sea, ustedes conocen los escritos. Y si ustedes conocieran realmente y supieran los escritos, me creerían a mí. Porque el Padre le está hablando aquí algo que él está diciendo. O sea, yo no estoy hablando por mis propias palabras. Esto lo estoy haciendo porque mi Padre me envió. Y si ustedes creyeron en Yohanan, en Juan, pues mucho más deberían creer en él, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí. Y esta pequeña historia donde él sana a este hombre, pues ya hemos hablado de este tema en algunos otros capítulos, pero pues vuelvo a repetir si no lo han escuchado. Yeshua dice que está permitido sanar a los enfermos en Shabbat, cosa que obviamente si ustedes leen el mandamiento, ya eso lo hemos hablado también, el mandamiento, la instrucción, la Torah que dejó Yahvé, el Padre, Adonai, dice, tienen 6 días para trabajar, pero el séptimo día cesarán, ¿verdad? Eso es lo que significa Shabbat, cesar, dejar de hacer. Entonces dejarán de trabajar ustedes, sus hijos, los hijos de sus hijos, todos los que estén en su casa dejarán de trabajar, dice. Y en este caso, aquí está una pequeña muestra hay un libro aparte que se llama el Talmud. Hay muchas cosas interesantes y buenas allí, interpretaciones de rabinos, pero como dice el apóstol Pablo, examinen todo y lo bueno reténganlo y lo malo deséchenlo. Hay unas cosas, por ejemplo, hay unas midrash que ellos hablan acerca de, digamos, qué se debe hacer y qué no se debe hacer en Shabbat. Y aquí le está diciendo que le dijo a este hombre que quién lo sanó, porque no está permitido en el día de Shabbat cargar la camilla, o sea, tomar su camilla e irse. O sea, que como que en pocas palabras, o sea, si usted no puede ser sanado en Shabbat, tienes que esperar que caiga el Shabbat para poder ser sanado. O sea, es algo, digámoslo, es algo ridículo. O sea, ¿cómo vamos a decirle a la gente, no, usted no puede ser sano en Shabbat porque, o sea, Yeshua lo que está haciendo aquí es una demostración de que ellos estaban muy lejos de la Torah, muy apartados, por eso se llaman Farushim, que son fariseos, son apartados. O sea, dicen creer en la Torah de Moisés, pero no creen realmente, no creen en los escritos. Entonces, aquí hay una demostración, ¿verdad?, de que Yeshua nos está enseñando a nosotros qué se debe hacer en Shabbat y qué no se debe hacer realmente. Y si leemos bien el mandamiento y si vemos, Yeshua no está quebrantando el mandamiento aquí. Porque hay una historia que aquí está mostrándonos, esa pequeña historia al principio, de que este hombre que tenía 38 años enfermo y Yeshua lo está sanando. O sea, imagínese usted tener tantos años, que usted hubiese sido ese hombre, tener tantos años esperando ese milagro y justo ese día se encuentren con el Mesías, Yeshua, y él mismo sea el que lo sane usted. Imagínese ese momento. O sea, usted tiene 38 años, usted esperando ese momento y llegó justo ahí. Este hombre no podía, dice que no podía ir a moverse allí no podía ir a moverse porque pues era un paralítico, un hombre que no podía caminar y no tenía quien lo llevara, y cuando él llegaba al agua ya alguien había entrado, que era el que había recibido este milagro, ¿verdad? Que dice aquí, esta sanidad. Entonces en este caso Yeshua, pues hay otras interpretaciones que he escuchado, que eso era un lugar pagano, donde ellos decían que venía un ángel, que de vez en cuando venía un ángel y tocaba el agua, y el primero que llegara, pero algunos dicen que eso era algo como pagano, que eso no era realmente así. Y el hombre estaba en un lugar pagano, esperando un milagro por algo que no estaba correcto. Bueno, esto es una interpretación y es mi opinión también, de que, bueno, probablemente pues sí, Yeshua justo entró en este lugar, a la fuente de las aguas. Dice que habían 5 pórticos y Yeshua entró justo en el momento donde él sabía que este hombre estaba allí. Imagínense que nosotros de pronto estemos en un lugar equivocado, en un lugar que no es.
A veces decimos, no, yo estaba en una iglesia o estaba en un lugar, en un centro de reuniones religiosas, pero realmente no era el lugar correcto, y de pronto este hombre estaba pasando lo mismo. Él creía que estaba en el lugar correcto, pero Yeshua se encontró con él y lo sanó en día de reposo, en Shabbat, para demostrarle a los fariseos, los que estaban aquí, a estos hombres que se puede hacer realmente. Perdón. Y aquí está diciendo, y a ustedes yo los conozco, que no tienen amor por Yahvé dentro de ustedes. Imagínense estas palabras. Yeshua dice, yo los conozco. Él nos conoce a nosotros realmente. Él sabe lo que usted está haciendo. Él sabe que lo que usted hace y lo que usted no hace. Entonces, mi hermano, esto que quede como una reflexión. Si realmente usted cree en el Mesías, tiene que creer también en la Torá, en los profetas, porque es lo mismo. Yeshua, los profetas y la Torá es lo mismo. Él es la ley de Moisés, es el mismo Yeshua. Él es todo eso, toda la Torá. Por eso aquí lo está diciendo. Si ustedes creyeran en la Torá, creyeran en mí, porque Él es eso. Él es la Torá, Él es el Tanaj, todo eso es Él, Yeshua. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, está diciendo. Y si viene uno en su propio nombre, a ese sí le reciben, ¿verdad? O sea, son unos falsos, unos hipócritas. O sea, ustedes reciben a otros, pero no me reciben a mí, que vengo en el nombre del Padre, de Yahvé, de Jehová, de Yuhet Bajei. Entonces, esto es una demostración, mis hermanos, de qué tan mal están las personas, qué tan lejos están de la palabra, de los escritos, de todas las escrituras realmente, porque en ese tiempo no existía todo esto que es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. En ese tiempo solamente se conocían los Ketuvim, los Nevim y la Torá. Eso era lo que existía para ese tiempo. Así que pues nada, mis hermanos, esto es lo que Yeshua nos dice en esta palabra, en este pequeño mensaje, que debemos creer en lo que está aquí en el Tanaj, y asimismo poder creer en Yeshua, que Él es eso mismo que está allá atrás. Todo lo que está en la Torá es Él, lo que decía de Él, lo que está en los profetas era Él, todo eso era sombra de las cosas mejores que iban a venir. Bueno, Padre, te damos gracias, Adonai, por este momento. Gracias, Padre, gracias, Yeshua, por tus palabras. Gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder nosotros leer y comprender y analizar estos escritos, Padre, que tú nos dices, que tú nos enseñas a nosotros a través de esta palabra, que debemos estar observando y no solamente ser oidores o observadores de los escritos, sino hacedores, los que pongamos en práctica tu palabra, Padre, los que hacemos tu voluntad, Padre eterno. Ayúdanos siempre, ayúdanos a seguir adelante, guárdanos, protégenos, cuídenos siempre, y que sea tu espíritu, el espíritu de Elohim, que esté en nosotros siempre, dándonos esa realidad para poder nosotros hacer las cosas correctamente y enseñándonos a ir por el camino correcto, Padre. Gracias por todo. Bendice a las personas que están escuchando estos escritos en el nombre de Yeshua. Amén, amén.